Hola, buenas. A través del siguiente video tutorial pues vamos a tratar de entender o comprender algunas de las utilidades de VirtualBox. Digo algunas porque VirtualBox es un programa bastante versátil que nos permitiría hacer muchas más cosas de las que aquí se van a explicar, pero que os van a ser suficientes para realizar ciertas tareas que se necesitan en el curso o que podéis utilizar para otras finalidades. En concreto, ¿vale? Las utilidades que vamos a ver es cómo transferir dispositivos USB desde la máquina física a la máquina virtual. Es decir, si yo dispongo de un USB, como puede ser este USB, y quiero transferírselo a la máquina virtual, ¿qué tengo que hacer con él? Con la finalidad de poder guardar archivos, imágenes, capturas de pantalla, lo que sea, en esa memoria USB. Para así luego poder ir a cualquier otro ordenador, ya sea mi máquina física o cualquier otro, y poder disponer de esos archivos o imágenes. A continuación veremos cómo compartir carpetas con la máquina física, que sería algo equivalente que nos permitiría suplir a la anterior. Es decir, de qué manera puedo hacer que carpetas que tengo yo en mi máquina física, en mi estructura o árbol de directorios, pues puedo hacer que sean visibles desde la máquina virtual, de tal forma que yo pueda dejar esos archivos, imágenes o lo que yo desee en esas carpetas que he compartido y pueda disponer de ellos en tiempo real en la máquina física, como veremos a continuación. Luego veremos cómo crear puntos de restauración en la máquina virtual, es decir, a veces nos puede interesar hacer alguna prueba de instalación de algún programa o lo que queramos, o de configuración de la máquina, y tenemos miedo a que le ocurra algo a la máquina y nos toque volver a instalarla o lo que sea. Entonces, mediante esta herramienta de creación de puntos de restauración, pues podemos crear un punto de restauración en un determinado momento, hacer lo que queramos en esa máquina virtual, es decir, podemos instalar lo que sea, desconfigurar, podemos incluso dejarla inservible, y a través de los puntos de restauración pues volveríamos al punto anterior en el que nos encontrábamos antes de hacer todas esas trastadas que le habíamos hecho a la máquina virtual. Como digo, es muy útil a la hora de hacer pruebas o de probar cosillas que a lo mejor nos daría un poco más de reparo hacerlas si no dispusiéramos de esta herramienta. Veremos cómo compartir el portapapeles entre la máquina física y la máquina virtual. Puede ocurrir que a lo mejor hay algún tipo de problemas a la hora de compartirlo entre ambas, dependiendo del sistema operativo que hay instalado en la máquina física, pero bueno, vamos a explicarlo. Eso nos va a permitir pues hacer el típico control C, ¿no? El copiar texto en una máquina y pegarlo en la otra. Y por último, igual que el punto anterior, dependiendo del sistema operativo que tengamos en nuestra máquina física, pues al final será posible o no, pero con esta última utilidad pues vamos a poder arrastrar y soltar archivos, ¿no? Desde una máquina a la otra. Es decir, si no quisiéramos hacer uso de dispositivos USB o no quisiéramos compartir carpetas, pues otra forma sería coger archivos que hay en una de las máquinas y arrastrarlos y soltarlos a la otra. Bueno, y eso es lo que voy a tratar de explicar a continuación, para lo cual pues dispongo aquí de una máquina, ¿vale?, en la cual tenemos instalado un Vitalinux, ¿vale? Bueno, comenzaremos, como hemos dicho, con la opción de dispongo de un USB y quiero hacer uso de esa memoria USB desde la máquina virtual. ¿Qué tendría que hacer? Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es coger ese pincho USB e insertárselo a la máquina física. Haceros a la idea que en el momento en que yo lo pincho a la máquina física, ese pendrive es de ella, como podéis ver, ¿no? Entonces mi explorador de archivos de mi sistema operativo ha detectado que le he pinchado un dispositivo USB y así me lo reconoce. Es decir, yo puedo coger y puedo abrir el sistema de archivos de ese dispositivo USB, que en este caso se llama multisystem. Bueno, puede ocurrir que, por ejemplo, en ese sistema de archivos, es decir, en ese pendrive, disponga de una carpeta de ejercicios, ¿vale?, que quisiera pasárselos a la máquina virtual para trabajar con ellos, por el motivo que fuera. O al revés, que cosas que yo tenga en la máquina virtual, imágenes o capturas de pantalla o lo que sea que yo tenga en esa máquina, quisiera pasárselos
al USB para luego disponer de ellos en la máquina física o en cualquier otra máquina. Vamos a ver cómo sería. Muy sencillo, para eso nos vamos a la máquina de VirtualBox, que la tendríamos aquí, y lo que vamos a hacer es algo tan sencillo como lo siguiente. Aquí, desde dispositivos, veremos que la máquina virtual ha detectado todos los dispositivos USB que tenemos conectados. Alguno dirá, ostras, pero si no tengo tantos conectados. Bueno, aunque no lo sepamos, internamente, dentro de nuestro equipo, pues hay cosas que están conectados al bus USB que se llama. Es decir, por ejemplo, yo dispongo de una webcam integrada en mi portátil, pero que, aunque esté integrada, está conectada internamente como si fuera un dispositivo USB, al igual que otra serie de dispositivos. ¿Vale? Tengo el ratón, que es el de acá y este. Bueno, y aquí tenemos, pues, lo que vemos, el TDK, ¿no? Que es mi memoria USB. Entonces tenéis que reconocer entre todos esos dispositivos cuál es vuestra memoria. Haceros la idea que yo en el momento que marque en esta casilla, este dispositivo USB pues desaparecerá de la máquina física. Lógicamente, no puede haber dos máquinas trabajando sobre el mismo dispositivo físico. Entonces, o la usa uno o la usa la otra. Entonces yo al marcarlo, le marco, como veis, ha desaparecido de mi máquina física y ha pasado a reconocerla, ¿vale? Como veis, el multisystem, mi máquina virtual. Yo si quiero la puedo abrir con el explorador de archivos, tal como me está sugiriendo el sistema operativo que hay instalado en la máquina virtual, y ya lo tengo. Y aquí tengo la carpeta de ejercicios que yo quería pasarle. Lo que decíamos, también nos puede interesar lo contrario, que yo, por ejemplo, ¿vale? Pues quiero crear con el botón derecho del ratón para ver las opciones, ¿no? Quiero crear una carpeta que se llame capturas de pantalla, y en esas capturas de pantalla o en ese directorio quiero dejar algo que quiero guardar en el USB para luego, como hemos dicho, usarlo en la máquina física o en cualquier otra máquina. Para hacer una captura de pantalla se puede hacer con la tecla imprimir pantalla, o ya sabéis que en Vitalinux tenemos la opción de control espacio, escribir captura de pantalla. Haceros la idea que si escribís la palabra CA simplemente, él intenta reconocer cosas que empiezan por CA. Si le aprieto a la flechita hacia abajo, mira todas las cosas que contienen CA, ¿vale? Entre todas ellas, pues veréis que hay uno que se llama capturar pantalla, ¿vale? Pues nada, simplemente le tenemos que dar, elegir esa, y una vez que la tengamos, simplemente le diríamos a seleccionar el área que queremos capturar. Yo que sé, más os que quiero capturar este trocito de aquí, ¿va? Y ya me la dejaría en la carpeta de imágenes o en la carpeta que yo quiera. Digo, no, en la carpeta de imágenes no me dejes, déjamela en multisystem, en la carpeta capturar de pantalla. Entonces le daríamos ahí, le daríamos a guardar. Esperar, voy a ponerle un nombre. Vale, y ya le doy, ¿vale? A lo mejor el haber tantos espacios en blanco, en el nombre pues no le ha sentado bien. Más que nada porque había espacios en blanco, dos puntos, es decir, había un montón de caracteres raros en el nombre del archivo y a veces no le sienta bien al sistema operativo. Bueno, pues una vez que, ya veis, he guardado lo que he querido en mi dispositivo USB, es hora de, vamos a decir así, desconectarlo de la máquina virtual y pasárselo a la máquina física. ¿Cómo lo haríamos? Pues la forma más fácil es o pinchando aquí en el botón de eject, que es expulsar el dispositivo USB, o ya sabéis que también está la opción de botón derecho del ratón en el escritorio y quitar USB, que es lo mismo que pinchar sobre él, y quitar USB. Al darle a quitar USB me reconoce el dispositivo multisystem y le daríamos a quitar. En el momento que le damos a quitar, ¿vale? Pues ya veis que desaparece del entorno de escritorio y ya está desmontado, como queramos. Por último, ya simplemente pues lo que haríamos sería desconectarlo de la máquina física, si no lo reconoce, y volverlo a conectar. Y una vez que ya lo tengamos, pues ya veríamos ahí otra vez el multisystem en mi máquina física y la carpeta de capturas de pantalla con la captura que he realizado. Esta es la captura que he realizado desde la máquina virtual que he guardado en la memoria USB que le he transferido para trabajar con él transitoriamente. Y ahora ya la tengo yo en mi máquina física. Bueno,
Ahora pasaremos a explicar cómo hacer uso de carpetas compartidas. Es decir, cómo coger carpetas que tengo en mi máquina física y compartirlas con la máquina virtual para que yo pueda almacenar cosas en la máquina virtual en dicha carpeta y las tenga al mismo tiempo disponibles en la máquina física en cualquier momento. Para ello, importante, el usuario con el que queremos hacer uso de dichas carpetas tendrá que pertenecer a un grupo que tenga el privilegio de hacer eso. Por ello, lo primero de todo será configurar los grupos de usuarios y hacer pertenecer a los usuarios de la máquina virtual que queramos que hagan uso de esas carpetas compartidas, pues introducirlos dentro del grupo que voy a comentar. Para ello, como sonará de las tareas que hay a lo largo del curso, pues simplemente tenemos que gestionar los usuarios y grupos de la máquina. Para poder hacerlo, control espacio, escribimos usuarios y grupos. Si no nos aparece, lo buscamos, ya sabéis, con las flechas arriba y abajo. Buscamos la opción de usuarios y grupos y nos aparecerá pues la ventana de gestión de usuarios. Una vez que vamos aquí, pues veréis que hay una opción para gestionar los grupos, un botoncito. Entonces pinchamos en gestión de grupos y aquí nos aparecen todos los grupos de usuarios que existen en la máquina. Cada uno de los grupos pues tiene una serie de privilegios, que puede hacer una serie de cosas u otras en la máquina, dentro del sistema operativo. Es decir, esto no tiene que ver con la máquina virtual. La gestión de grupos es a nivel de sistema operativo. Entonces, pues por ejemplo, si quisiéramos que un usuario pueda hacer uso del sistema Bluetooth, pues lo tendríamos que agregar dentro del grupo Bluetooth. CD-ROM, pues CD-ROM y así con todo. Nosotros lo que vamos a buscar es un grupo que se llama VBox de File System, es decir, el sistema de ficheros de VirtualBox. Entonces, una vez que lo seleccionamos, el VBox SF, ¿vale? Le vamos a dar a las propiedades de ese grupo. Y lo que vamos a hacer que es marcar a todos aquellos usuarios que queremos que hagan uso de esta utilidad o recurso de carpetas compartidas. Pues imaginaos que podemos ir marcando a todos, los que sean. Le daríamos a aceptar y obviamente como vamos a hacer un cambio en la configuración del sistema, nos va a preguntar por la autenticación del usuario que va a hacer eso. Es decir, no todo usuario puede hacer esto. Es decir, por ejemplo, un alumno, la cuenta de usuario del alumno no podría hacer este cambio de configuración. Yo como estoy como profesor con privilegios de profesor, pues escribiría la contraseña correspondiente, que tenga ese usuario, cualquier de los usuarios con características administradoras que me aparece aquí. A ver, perdón. Ahí, he tardado ahí, entonces al tardar me ha hecho ahí. A ver, le damos a aceptar. Venga, en propiedades y comprobamos que ya está todo, ¿vale? Venga, una vez que ya tenemos la gestión de usuarios hecha, pues entonces ya le damos, cerramos las correspondientes ventanas y ahora es cuando vamos a compartir cosas que hay en la máquina física en la máquina virtual. Para ello, pues, nada, dentro de dispositivos, si antes hemos ido a USBs, pues ahora vamos a carpetas compartidas, a preferencias de carpetas compartidas. Tenemos dos opciones: compartir carpetas que se compartían permanentemente con la máquina o compartirlas transitoriamente, es decir, durante la sesión que tenemos iniciada. Lo lógico es compartir una carpeta que esté siempre accesible desde la máquina virtual. Pues nada, la marcamos, le damos a añadir y vamos a suponer que quiero compartir el pendrive, el dispositivo este multisystem que comentábamos antes. Pues nada, simplemente lo que tenemos que hacer es buscarlo, la carpeta que queremos compartir referente al pendrive, y la pregunta es: ¿dónde está disponible el pendrive? Pues si fuera Windows sería una letra, ¿no? La letra D, la letra E, la letra F, la que sea. En el mundo Linux, ¿vale? Pues en vez de ir así, pues tenemos que empezar por la raíz del sistema de archivos y buscar la carpeta media. Dentro de la carpeta media habrá tantas carpetas como usuarios hay en la máquina. Es decir, en mi máquina física, pues he iniciado sesión como Arturo. Entonces dentro de barra media existe una carpeta Arturo. Y dentro de la carpeta Arturo existen todos los dispositivos que Arturo ha pinchado a la máquina física. Y ahí tenemos a Multisystem. Entonces dentro de barra media Arturo tenemos a Multisystem, que es el pendrive USB que quiero compartir con la máquina virtual, ¿vale? Como si fuera una carpeta más.
Vamos a seleccionar, seleccionamos la carpeta, ya le decimos si queremos de solo lectura. Si lo marcáramos, entonces solo permitiríamos ver el contenido, pero no poderlo modificar. No lo voy a marcar, entonces en ese caso, porque aquí sí, nosotros lo que queremos es poder guardar cosas desde la máquina virtual en esa carpeta compartida. Y automontar es que al iniciar sesión, pues se automonte él solito, hacer permanente, pues para que esto ocurra siempre. Le damos a OK, damos a OK. Vaya. Vale. Ya lo tengo compartido y ahora vamos a comprobar que surte efecto. Para ello, pues reiniciaríamos la máquina. Para ello ya sabéis, control espacio, escribimos reiniciar y buscamos la opción de reiniciar, con la flecha arriba y abajo, reiniciar el equipo, si no nos aparece como primera opción. Bueno, importante, para poder hacer uso de esta opción de carpetas compartidas, es necesario tener instalado las GetSedition, que supuestamente las instalasteis en la tarea 1.3. ¿Vale? Que es lo que me está diciendo a mí, ¿no? Las GetSedition de VirtualBox no aparecen estar disponibles en esta máquina virtual y las carpetas compartidas no pueden ser usadas. Entonces, pues bueno, voy a instalar las GetSedition sin más. Tenemos el CD de las GetSedition y tal como se explica pues en la tarea 1.3, pues habría que pinchar con el botón derecho del ratón aquí sobre la carpeta que se ha montado, abrir como root y ahora lo instalaríamos. Una vez que ha acabado Migas Free, pues a ejecutar en el terminal. Bueno, una vez que termine las GetSedition, pues lo que haremos será reiniciar la máquina para que al iniciar sesión de nuevo, pues podamos tener acceso a esas carpetas. Bueno, una vez que haya reiniciado la máquina, pues ya habrá iniciado sesión y esperando un cierto tiempo, no sé, dependiendo de lo que le cueste al sistema operativo de la máquina virtual comunicarse con la máquina física y establecer la conexión, pues veremos que ya tenemos accesible la carpeta que hemos compartido en la máquina física, en la máquina ya configurada en la máquina virtual. El nombre que normalmente le da VirtualBox a los puntos estos de montaje, es decir, a estos recursos compartidos, es SF, ¿no? File System, guión bajo, y el nombre de la carpeta que habéis compartido. En este caso, pues Multisystem. De tal forma que, como podréis apreciar, si yo, por ejemplo, ahora, ¿vale? Entro en barra media SF Multisystem, el punto de montaje, pues veremos lo mismo aquí que tengo aquí. Es decir, lo mismo en la máquina virtual que en la máquina física. Lógico, es una carpeta que está compartida. Pero la gracia de esto es que yo puedo coger, darle a crear nuevo, voy a irme un poco más por aquí para que se vea, crear nuevo, y puedo crear una carpeta que se llame, por ejemplo, ejemplos máquina virtual, damos al enter y aquí se ha creado, pero si os dais cuenta también se ha creado aquí, ¿vale? Es decir, la tenemos accesible en ambos lados. Es decir, si yo entro aquí y ahora vuelvo a crear un archivo vacío que se llame hola txt y lo guardo aquí y me voy a la máquina física, pues veremos que ahí está el hola txt. Conclusión, de esta manera podemos compartir una carpeta que hay en la máquina física, por ejemplo, una memoria USB, y que esté accesible en la máquina virtual para poder guardar o coger cosas. En resumen, entonces recuerdo lo que hay que hacer para que todo esto funcione.
en la máquina virtual tiene que estar instalada las getAddition, que hemos dicho que son una serie de funcionalidades o de drivers que permite aumentar las funcionalidades con la máquina virtual y entre la máquina virtual y la máquina física. Tenemos que configurar los usuarios y grupos, concretamente, acordaros, el grupo VBox de File System, y comprobar que el usuario que va a hacer uso de esas carpetas compartidas, el que inicia sesión en la máquina virtual, está dentro de ese grupo. Y irnos a dispositivos, carpetas compartidas, y aquí configurar qué carpetas de la máquina física queremos compartir con la máquina virtual. El siguiente aspecto a tratar, que es muy importante, es el de los snapshots o puntos de restauración. Para ello, ¿vale?, estando la máquina o parada o arrancada, según como queramos, pues desde la herramienta de administración de VirtualBox, estando seleccionada nuestra máquina con la que hemos arrancado, que es esta de aquí. Como veis, esta máquina de aquí es la que estamos viendo aquí. Es decir, si abrimos documentos, se abre aquí los documentos, ¿no? Se está viendo, ¿vale? Pues estando en la máquina correspondiente, veréis que al lado de detalles está la opción de instantáneas. Entonces lo que podemos hacer es una instantánea. Hacer una instantánea es guardar el estado de la máquina en un determinado momento, de tal forma que podremos volver a él en cualquier momento posterior. Entonces, para ello simplemente lo que tenemos que hacer es darle al dibujito de la cámara de fotos, ¡pap!, le pondremos aquí el nombre de la instantánea, pues yo que sé, antes de trastear con la máquina. Le daríamos a OK, y entonces ya esperamos un ratito y se está creando o se está guardando el estado actual de la máquina. Y a medida que va pasando el tiempo, pues, como veis, va aquí teniendo constancia de ello. Es decir, el estado de hace 10 segundos más. Bueno, conclusión, que ahora podemos coger la máquina, podemos hacer lo que queramos con ella, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos con ella, instalar, desinstalar cosas. Vamos a suponer que cojo la máquina y, no sé, creamos en documentos una nueva carpeta que se llame se eliminará. Me tengo aquí una carpeta, y como esta carpeta la he creado a posteriori, igual que podría haber sido la instalación de un programa, lo he hecho a posteriori de la creación del snapshot, del punto de restauración, pues si vuelvo a ese punto de restauración, todo esto se perderá. Entonces, imaginaos, cogemos, apagamos la máquina, le doy a apagar el equipo, ese es control espacio, apagar equipo, cogemos la opción de apagar equipo, se apaga la máquina. Vale, entonces aquí tenemos el estado actual de la máquina parada, pero por el motivo que sea, imaginaos que queremos volver a la anterior. Para volver a la anterior simplemente tenemos que marcarlo y darle a este botoncito que es restaurar la instantánea. Entonces le daríamos ahí y me dice, oye, a la hora de restaurarla, ¿quieres crear también un snapshot, es decir, una foto del estado actual? ¿Vale? Si le diéramos a restaurar, pues al mismo tiempo crearía también un snapshot o punto de restauración del estado actual, que se supone que no queremos, que si queremos volver atrás es porque el estado actual no me convence, no me gusta, pero que podría también ser interesante guardarlo. Le damos a restaurar y una vez restaurada le damos a iniciar y, como veis, ¿vale?, está parada, pero no está arrancando en parado, sino tal como lo dejamos. Y si miramos en documentos, la carpeta de se eliminará tampoco aparece. Ya tengo la máquina, pues tal como estaba unos segundos antes o unos minutos antes en el momento en que lo he parado, cuando sea. Bueno, pues muy interesante todo esto de hacer snapshot o punto de restauración para volver a estados pasados de la máquina. Puedo crear tantos como quiera. Bueno, y ya por último, pues pasaremos a explicar lo de las otras dos opciones referentes a portapapeles compartido y arrastrar y soltar. Bueno, el portapapeles ya sabemos todo lo que es. Cuando hacemos un control C, control V, pues al hacer el control C estamos guardando algo que en el sistema operativo se llama portapapeles, y que del portapapeles lo podemos rescatar pegándolo en donde queramos, ¿no? Entonces, puede ocurrir que nos interese copiar algo, un trozo de texto o lo que sea, de la máquina
de la máquina física y pasarlo a la virtual o al revés. Para ello, pues, lo que tenemos que hacer es en portapapeles compartido, igualmente entre dispositivos, antes hemos ido a USB, carpetas compartidas, pues en portapapeles compartido ponerlo bidireccional para que lo que copiemos en una máquina, ya sea la virtual o física, lo podamos pegar en la otra. Igualmente en arrastrar y soltar, pues bidireccional, todo dependiendo de qué es lo que queremos, donde se entiende como anfitrión la máquina física y como invitado la máquina virtual. Bueno, una vez que ya lo hemos habilitado, para probarlo simplemente, pues nada, simplemente cogemos, por ejemplo, un fichero de la máquina física, imaginaos que lo abrimos, lo editamos y tenemos aquí un texto. Y este texto me gustaría pegarlo en un documento de la máquina virtual. Pues simplemente lo seleccionamos, lo copiamos, vamos a la máquina virtual, abrimos el LeafPad, que es control espacio, escribimos LeafPad, que es un editor de textos, y si le damos a editar, pegar, pues como veis se está pegando el mismo texto. ¿De acuerdo? Eso es que está el portapapeles compartido. Y la otra opción de arrastrar y soltar simplemente sería, seleccionamos esto, pinchando con el botón izquierdo del ratón lo mantenemos pulsado y ahora con la tecla alt tabulador, pues vamos navegando hasta que encontramos la máquina física. Como veis, aún no lo he soltado y por ejemplo pues me lo llevaría aquí. Uy. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Bueno, estas opciones dependen ya del sistema operativo, tampoco voy a perder mucho tiempo, pero sería soltar y pegar. Yo creo que depende mucho de si se permite o no se permite estas opciones. Pero bueno, tampoco tiene... no es para... no es lo más importante. Bueno, pues eso, sería esas dos opciones. El copiar y pegar, ¿no?, del portapapeles y de soltar, que yo digo que depende mucho del sistema operativo que hay instalado en ambas partes, tanto en máquina física como en máquina virtual, para que funcione todo este tipo de funcionalidades. Pues nada, espero que haya resultado útil, os pueda resultar estas utilidades para tanto para hacer curso como para un futuro, para otras cosas que necesitéis.